Buenas noches, Dios les bendiga a todos aquellos, que en este día van a escuchar palabra de Dios. Y la verdad que Dios me ha dado una palabra en la que me hizo reflexionar mucho porque tiene pero tremenda, tremenda, tremenda verdad. Bueno, toda la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Y justamente el tema que Dios me dio, que me llevó analizando un poco, ¿no?, la vida del ser humano en el camino de Dios, me llevó a hablar de los valles. ¿Qué valles? Ustedes dirán valles, sí, pero los valles que tenemos que transitar cuando llegamos al camino del Señor, ¿no? Y vamos caminando de la mano de Él. Y justamente tenemos que pasar por tres valles en la vida. ¿Cuáles son estos valles? Bueno, estos valles son el valle de las lágrimas, el valle de la muerte y el valle de la unción. Ahora les voy a decir qué es cada uno de estos valles. El valle de las lágrimas es el valle que tenemos que pasar solos. Y es aquel que viene, digamos, como nos lleva la vida, lo trae la vida, las circunstancias que pasamos en esta vida, y tenemos que pasarlo y cruzarlo. Y el otro valle dijimos que es el valle de la muerte. Bueno, ese valle lo transitamos, pero es Dios quien nos lleva a él. Es Dios quien permite ese valle. Y el valle de la unción viene a causa justamente de nuestro llamado, del ministerio que Dios pone en nuestras manos. Y vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Quiero hablarles de esto porque es muy importante. Vos que estás ahí del otro lado, ¿cuántas veces te habrás preguntado qué me está pasando? ¿Por qué estoy transitando por acá? Pero es inevitable que no pasemos por estos tres valles. Son justamente, digamos, un proceso, es el proceso que transitamos en el camino del Señor cuando llegamos a Él. Y vamos a ver el primero de todo, el Valle de las Lágrimas. Y quiero ir justamente al Salmo, quiero llevarte al Salmo 84. Y dice así, vamos a ver los versículos del 4 al 7. Porque todo te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Y dice así su palabra: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mira vos, qué tremenda palabra, ¿no? Acá dice que vamos a pasar por el valle de lágrimas y Dios lo cambiará en fuente. ¡Qué tremendo! ¿Sabés qué es el valle de las lágrimas? Es el valle del dolor, por donde lamentablemente tenemos que pasar, tenemos que transitarlo, pero algo importante, no quedarte en él. Ahora, un ejemplo, ¿cuál es el Valle de las Lágrimas? Siempre se trata de una pérdida. En este valle te vas a encontrar con que has perdido algo. A veces es el fallecimiento de un familiar. Muchas veces te encontrarás en lágrimas por la pérdida de un matrimonio que no funcionó, ¿no?
tal vez porque hubo infidelidad, tal vez porque te abandonaron, no lo sé. Y como te dije, puede ser a veces, digamos, una pérdida, pero también en sentido figurado, un hijo que se ha ido a vivir muy lejos. Por ahí se te fue a Europa, no lo sé, vos estás viviendo acá y él se fue a Europa y no lo ves. No lo ves, claro, físicamente no lo tenés ya cerca tuyo. Y otras veces puede ser el abandono de un hijo que hace mucho tiempo, tal vez años que no ves. Qué tremendo, ¿no? Pero tenés que cruzar. Tenés que ir por ese valle. Ahora, cuando vos transitas ese valle, ¿para qué es ese valle? Tenés que saber que estos 3 valles tienen un propósito de Dios. Los 2 primeros te van a llevar al propósito del tercero. Justamente porque cuando vos cruzás el valle de las lágrimas, uno de los propósitos es que vos te fortalezcas, llegues a una fortaleza mayor. ¿Por qué? Porque te tenés que aferrar a Dios, te agarrás de Dios, necesitas a Dios. Y tenés que saber, en los momentos esos que vos estás transitando el valle de lágrimas, muchas veces hasta podemos, mira lo que te voy a decir, hasta enojarte con Dios. Todo es en un sentido un poquito así medio, ¿no? Figurado por la situación que estás pasando. Y hasta preguntarte por qué a veces podemos llegar a enojarnos con Dios, porque a preguntarnos, pero ¿Dios de verdad me ama? ¿Dios realmente me protege? ¿Dónde está Dios? No sé, ¿no te ha pasado en momentos difíciles, de dolor, habértelo preguntado? ¿Qué está pasando? Dios, ¿dónde estás? No entiendo nada. O sea, tal vez no lo entiendas, pero tenés que saber que pasar por el valle de las lágrimas lamentablemente es inexorable. Tenemos que pasar. En algún momento de la vida vas a pasar por alguna de estas circunstancias que te he dado como ejemplo. Pueden llegar a ser otras, pero casi siempre es por una pérdida, ¿no? Algo que no tenés en esos momentos, que ya no lo tenés. Ahora, como te dije, todo valle tiene un propósito de parte de Dios. Y tenés que saber que cuando pasamos por este valle, Dios, cuando lo pasamos de su mano, si nos agarramos fuerte de Él, Dios, ese valle, lo dice la palabra, te lo transforma en fuentes. Si confías en Dios, ese valle de lágrimas, esas lágrimas que derramaste, serán fuentes de agua, manantiales de agua de bendición. Porque ese es el propósito de Dios, llevarte a bendición. Por eso prohibido está que te quedes en el valle de las lágrimas. Salí del dolor, tenés que salir del dolor. Es decir, llorar en el dolor es normal. Lo que no es normal es que tú permanezcas en el dolor. No puedes quedarte en el dolor. Además, a veces te digo más, como dijimos, puede ser ese valle, un matrimonio que no funcionó. Tal vez vos amabas a tu cónyuge apasionadamente, lo amabas con ese amor de Dios, pero él no lo correspondió como realmente Dios manda y terminó en un divorcio. Y bueno, tenés que pasarlo, pero algo fundamental, huí de ese valle lo más pronto posible. ¿Y vos te crees que no hubo gente en la Biblia que pasó por el valle de lágrimas? Sí, te lo puedo decir. Mira, Abraham fue uno de ellos.
¿Te acuerdas si vas a Génesis? Creo que, si no me equivoco, el capítulo 22, vas a ver cuando Dios le pide a Abraham su hijo Isaac, el hijo de la promesa, o sea, sacrificara a su hijo. Y te imaginas, Abraham era el hijo que había deseado, que había esperado y que Dios le prometió. Y ahora el Señor se lo pide. ¿Saben las lágrimas que le costó a Abraham? Fue probado en la fe, porque había un propósito en esas lágrimas de Abraham. Dios tenía un propósito, ver la fe que había en Abraham. Y así también no solo le pasó a Abraham, sino a Noé. Cuando Noé recibió la dirección de Dios de construir el arca y después entrar los animales de a dos, si ustedes recuerdan la historia, una historia que está muy, muy, muy hablada y también leída en la Biblia, podemos ver que Noé, cómo se burlaban de él, porque él empezó a construir un arca y la gente decía, ¿para qué? Este está loco. Y después entrar los animales. Y yo creo que, ¿te crees que Noé no se habrá preguntado, como Abraham, en el momento en que tenía que sacrificar a su hijo? ¿No se habrá preguntado, ¿para qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué esto? ¿Qué va a suceder después de esto? ¿Te crees que no se lo preguntaron, Noé? ¿Y ahora qué? Yo hago esto, construyo el arca, los animales entran ¿y qué pasará? Todos en el Valle de las Lágrimas tal vez tenemos 1000 interrogantes, ¿sabes? Tú debes tener muchos interrogantes. Incertidumbre, porque a veces no entendemos por qué pasamos por ahí. Pero hay algo fundamental, que te dije que hay un propósito, y un propósito detrás de ese dolor. Un propósito como lo tuvo el pedido de Dios a Abraham. En ese dolor, ¿te imaginas cómo, mira, las entrañas se le habrán, no sé, le habrán dolido a Abraham cuando Dios le dijo: sacrificame a tu hijo Isaac? Imagínate el dolor. Pero si te dejas llevar por Dios, la culminación del propósito, te vas a dar cuenta y descubrirás. Te lo vuelvo a repetir porque quiero dejarte bien claro lo que es el Valle de las Lágrimas, en qué momento del proceso tal vez te encuentres ahora, si estás en ese valle, si te estás tomando de la mano de Dios. Tomate primeramente, ante todo, tomate de la mano de Dios. No podés pasar el Valle de las Lágrimas solo o sola sin confiar en Él. Él quiere que confíes, confía en tu Padre, porque hay un propósito en esas lágrimas, y el propósito es que esas lágrimas se conviertan en fuentes tremendas, que derrames agua manantial desde aguas y puedas con esa agua salpicar a muchos para bendición. Dios te quiere usar a través del dolor. Es que llegamos también a ese proceso para lo cual tenés que transitar para llegar al último valle. Ese es el de las lágrimas. ¿Has perdido algo? ¿Has perdido a un ser querido? Tal vez no entiendas cuál es el propósito de ese dolor. No lo vas a entender en el momento. Pero si te dejas llevar por Dios, si confías en Él, tomate fuertemente de su mano, descubrirás al cabo de un tiempo por qué pasaste por ahí. Y ahora te quiero llevar al Valle de la Muerte. Es el otro valle que tenés que cruzar, que todos tenemos que cruzar. Y al Valle de la Muerte te dije
que es ahí te lleva Dios. Sí, ahí te lleva Dios. Y vamos a verlo por la palabra. Quiero llevarte a Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Y vamos a leer versículos del 1. Primero vamos a leer los primeros versículos. Y dice así: justamente el valle de la muerte es el valle de los huesos secos, donde se te ha secado todo, donde no ves tampoco nada. Y dice así la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Huesos secos. Si son huesos, está todo seco. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Vamos hasta ahí, vamos de a poco. Dijimos que el valle de los huesos secos justamente está llevado por Dios, ¿no? Y es cuando está espiritualmente se ha muerto algo en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que se pudo haber muerto? Puede ser tu matrimonio, que perdió vida, ya no le encontrás sabor. Están viviendo los dos juntos, pero pareciera que cada uno está en su mundo, en distintos lados, ¿no? Y qué tristeza, porque hay frío, hay soledad, se terminó todo, solo quedó el frío de una relación. Y a veces puede ser tu economía, que no ves nada. Cada vez parece que vas peor, sentís que no pasa nada, pero algo fundamental, a veces Dios puede llevarte a una iglesia muerta y vos no entiendas nada. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué Dios permite que llegues a ver como esa mortandad espiritual en algún momento de tu vida? Justamente para que puedas ver la gloria de Dios, para que puedas conocer a ese Dios de poder. Ahora, vemos que acá Dios lo lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos. Seco como está tal vez tu matrimonio, te dije. Seco como están tus finanzas. Lo que sea. Ahora, ¿qué le dice a Ezequiel? En el 4, del 4 al 6 voy a leerte nuevamente. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Entonces eso le dice el Señor: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¡Qué promesa! El versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¡Qué divino!
¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Vos que estás ahí escuchándola. Realmente es impresionante. Uno cuando lee la palabra de Dios y la llevas a tu vida, es como que se te transmite algo tremendo, ¿no? En tu interior, porque el Espíritu Santo está dentro tuyo y es como que se hace eco, esa vivencia de la palabra. Y justamente acá, ¿cuál es la misión de Ezequiel? La misión de Ezequiel era profetizar. Profetizar. Y Ezequiel profetizó. Entonces, ¿qué es lo primero que pasó? Se juntaron los huesos. Se empezaron a unir. Después, ¿qué hizo? Puso carne en ellos y después revistió esa carne de piel y después el Señor sopló aliento de vida sobre ellos. ¿Y qué pasó? Comenzaron a tener vida. Esos huesos comenzaron a ser nuevamente personas que derramaban vida. Escúchame una cosa. Párate firme. ¿Qué hay seco hoy? Vuelvo a repetirte. ¿Qué hay seco en tu vida? ¿Qué sequedad estás pasando? Si estás pasando por este valle donde hay sequedad en tu vida, sean donde sea, en tu familia, en tu matrimonio, en la economía, en tu trabajo, lo que sea, profetiza. Tómate de la palabra. Dios te dice hoy, hijo, cree en mí, profetiza la palabra, da palabra. Yo te doy promesas, declará las promesas que te doy y viviréis. El justo por la fe vivirá. Escúchame. ¿Cuánto hace que tenés un sueño o varios en tu corazón y todavía no viste la realización de ellos? Todavía no viste nada. Hasta te digo más, los dejaste morir, los enterraste a esos sueños. Hoy te dice el Señor, profetiza sobre tus sueños, declará, resucitan esos sueños que dejaste morir, que hasta incluso los enterraste tan abajo que ya ni te acordabas. Volvélos a la vida. El Señor sopla vida sobre tus sueños hoy. Créelo, es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra del Señor para tu vida. Tú que estás esperando, que tienes ese sueño tal vez por años. Yo tengo sueños, claro que sí, y creo que Dios me está llevando a ello porque tengo palabra. Hay palabra de Dios siempre para tu vida. Sus promesas son una realidad y vida para nosotros. Qué hermoso, ¿no? Hoy como Dios nos te está hablando. Pasaste por el valle de lágrimas, tal vez ya lo pasaste, o si lo estás pasando por el valle de los huesos secos, el valle de la sequedad espiritual, tal vez estás pasando por esos valles. Bueno, anímate porque esos valles tienen, como te dije, un propósito. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Es llevarte al valle de la unción. ¿Me escuchas bien? Sí, el valle de la unción. Por eso no podés dejar que los sueños mueran, porque ellos te fueron dados por Dios. Si están en la voluntad de Dios, esos sueños se cumplirán. ¿Y por qué? Porque de esos dos valles nace el propósito del valle de la unción. Y como te dije, el valle de la unción
es a causa del llamado de Dios. Viene por causa de ese llamado. Cuando te entregaste, Dios ya puso un destino, un propósito. Ya Dios, aún cuando naciste, ya Dios te marcó para un plan divino que Él ya de antemano tenía y tiene diseñado para ti como para mí. ¿Comprendes? Y quiero hablarte de este maravilloso valle, el Valle de la Unción. ¿Qué significa unción? Unción viene del latín, mira, viene del latín ungere, que significa untar o derramar aceite sobre una persona, en una persona u objeto que está destinado y apartado por Dios para una misión especial. Y sabes una cosa, David, el rey David, fue apartado por Dios. Si tú sabes bien la historia, en algún momento, cuando Dios desechó a Saúl, que era rey de Israel, ya tenía preparado, lo desechó por desobediencia, ¿no? Saúl había desobedecido cuando había sido escogido por Dios, pero desobedeció a Dios mismo en las ordenanzas, en los mandatos que Dios le dio. Entonces Dios tuvo que proveerse de otro rey, y así fue que escogió a David, y David fue ungido, fue apartado y ungido por Dios ya para esa misión especial. Ahora, algo fundamental, perdón, porque voy a tomar un poquito de agua. Tenés que saber que cuando algo viene de parte de Dios y Dios te quiere dar algo, el diablo va a hacer todo lo posible por robártelo. ¿Qué te quiero decir? Va a hacer todo lo posible para que vos abortes ese llamado. Y eso no puede suceder en tu vida, no puede suceder para un hijo de Dios que ha entregado su vida y puesto su vida en confianza a Dios. ¿Sabes una cosa? David tenía una cualidad, era perseverante. ¿Y qué es ser perseverante? Perseverante es permanecer firme ante un compromiso. Así que mira lo que Dios nos está diciendo. Nosotros estamos llamados a perseverar en el camino de Dios, llamados a perseverar en eso para lo cual Dios nos planeó, nos escogió y planeó de antemano para nosotros. Mirá, si vos no perseveramos, si vos no perseverás, ¿qué sucede? No vamos a ser vencedores, no vamos a vencer, y de esa manera le dejamos el camino libre al enemigo para que él pueda robarte las bendiciones que ya están determinadas por Dios para tu vida. ¿Entiendes lo que te digo? Por eso tenés que permanecer, no te dejes engañar por el enemigo, porque él querrá hacer esto. Mira, quiero ir a la palabra. Vamos a ir justamente a Crónicas, ¿no? Quiero ir porque quiero mostrártelo con la palabra. ¿Qué sucede cuando ya vamos a entrar al Valle de la Unción y a penetrar en él? Vamos a ir a Primera Crónicas capítulo 14, versículos del 8 al 17 te voy a leer. Mira lo que dice. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?
Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Vamos al versículo 11. Subieron pues a Baal-Perasín y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, no, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, tal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Qué hermoso, qué tremendo, ¿no? Mirá, acá, en cuanto los filisteos se enteraron que David había sido ungido rey, ya le presentaron batalla. ¿Te diste cuenta? Lo leímos en la palabra. Lo que te dije antes, en cuanto el enemigo sabe que ya vas a entrar en el valle de la unción, que vas a entrar a tu ministerio, a lo que Dios te llamó a hacer, para lo cual Dios te apartó y te ordenó y te unge, justamente ahí el enemigo te presentará guerra. Por eso es que te dije, tené cuidado, porque él querrá robarte eso que Dios te ha dado, que puso en tus manos. El enemigo movilizará todas sus fuerzas. ¿Para qué? Para atacarte, y justamente te dije, para, ¿cómo te puedo decir? Para socavar ese liderazgo que Dios te ha dado. Porque seguramente Dios te ha dado un ministerio fuerte, algo poderoso, por el cual Dios te ha ungido. ¿Y qué es lo que quiere? Justamente el enemigo quiere derrotar esa obra de Dios. El enemigo quiere, es decir, va a levantarte oposición. En cuanto seas ungido, se levantará esa oposición, porque él es el enemigo de Dios y de la obra de Dios. Eso es lo que te quiero decir. Por eso que tenemos que estar muy atentos. Mirá, yo quiero darte 4 puntos principales que necesitas saber en cuanto al Valle de la Unción. Y lo vamos a ver por la palabra en Mateo 10, capítulo 22. Mira lo que dice. Primer punto, cuando vos sos ungido por Dios para ese llamado. Vamos en el 10:26, mira lo que dice. Así que no los temáis. 10:22 quise decir, 10:22. Dice así, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué te quiere decir? Muchos amigos que antes te agarraban, te abrazaban, decían que te amaban, que te querían, que les encantaba pasar tiempo con vos, aún familiares, que qué lindo, che, vení, vamos a compartir un asado, que esto. Mira, pero te digo algo, por causa de la unción te vas a dar cuenta que ya no te van a seguir. No querrán estar con vos. Te vas a dar cuenta, como dice la palabra acá, que vas a ser aborrecido. Es decir,
te rechazarán porque ya no, ya ven en vos algo especial que tenés de Dios, y los que no quieran saber nada con Dios te rechazarán a vos y apartarán de tu vida por ese motivo, porque ellos aman el pecado y vos dejaste el pecado para amar a Dios. ¿Comprendes la diferencia? Entonces, vas a saber que vas a sufrir persecución, que vas a ser aborrecido, que vas a ser despreciado, y todo eso por causa de la unción. Eso es a lo que te lleva. Pero este es el primer punto. Quiero llevarte al segundo punto. El segundo punto, tenés que saber que la unción te conduce a reaccionar correctamente. ¿Por qué? Porque vemos acá que los filisteos, en cuanto se enteraron de David, que había sido ungido rey, vinieron a atacarlo. ¿Y qué hizo David? Lo primero de todo. Podemos ver que la situación, lo primero de todo fue consultar a Dios. David consultó a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros obramos sin consultar a Dios, lo vamos a hacer en la carne. Y lamentablemente vamos a pasar por una situación desastrosa. Lamentablemente. Entonces nos vamos a equivocar y no vamos a ser bendecidos. Por eso el segundo punto es, no te olvides, la unción te llevará a obrar correctamente, no en la carne, sino a buscar a Dios para saber en el Espíritu qué tenés que hacer. Vamos al tercer punto. La unción te llevará y te entregará la victoria. ¡Qué hermoso! Te entregará la victoria. Vos fijate que cuando David consulta, le consulta, si volvemos a la palabra, a Crónicas, porque te quiero llevar, Dios lo guía cuando vienen los filisteos para atacarlos, ¿no? Entonces David consulta a Dios, Dios lo guía. ¿Y qué pasa inmediatamente? Ellos le presentan guerra en Refidim, y Dios lo guió para que justamente lo guió a Baal Perasim, porque era ahí donde Dios le iba a entregar la victoria. Es decir, y David obedeció. Dios lo guió para otro lado. No le dijo quédate ahí. No. O sea, le dijo sí, yo te los voy a entregar. Pero lo llevó y lo guió como tenía que hacerlo, a la manera de Dios. Porque vuelvo a repetir, si él lo hacía como él quería, lamentablemente iba a ser en la carne y no iba a obtener la victoria. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en la carne, lo vamos a hacer de acuerdo a nuestra manera de pensar, a cómo sentimos, y así vamos a reaccionar. Y Dios no quiere eso. Él nos quiere llevar siempre a victoria. Pero somos nosotros los que nos separamos de la mano de Dios. Somos nosotros los que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera porque pensamos que nosotros las sabemos hacer mejor que Dios, o creemos que lo estamos haciendo como Dios quiere y lo estamos haciendo a nuestra manera. Así que es importante saber que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos guiará al lugar de la victoria, a donde Dios nos quiere entregar la victoria. Y el cuarto punto, para terminar, justamente saber que la unción de ayer no es la misma unción de mañana. No te llevará, la unción de ayer no es la misma que te llevará a vencer mañana. ¿Qué te quiero decir? ¿Por qué? Porque si leemos la palabra, después
volvieron otra vez los filisteos a querer atacar a David. Y David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dio una nueva estrategia. Dios le dijo, no vayas a ellos, rodéalos. Es decir, cuando tuviste un problema ayer y consultaste a Dios, bueno, Dios te dio una forma, ¿no?, de cómo tenías que conducirte. Mañana tenés otro problema, tal vez no sea la misma forma que Dios te dé. ¿Por qué necesitamos ser dependientes de Dios? Porque necesitamos consultar a Dios todo. Todo. Por eso, algo fundamental es que el enemigo volverá, tenés que saberlo. Y cuando sabe que vos lograste una victoria que te entregó Dios, él volverá de nuevo a atacar porque él te quiere robar. Mira, cuando nosotros realmente caminamos en la unción de Dios, no hay problema que no se solucione. No hay batalla que no ganemos. Y no hay territorio que no conquistemos. Porque cuando caminamos en la unción, Dios nos entrega la victoria en todo. Somos más que vencedores, somos ganadores. ¿Por qué? Porque algo fundamental que tenés que recordar, confía en Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué valle estás pasando? Ya estoy terminando. ¿Por qué valle estás pasando? Bueno, el Dios te está queriendo llevar al valle de la unción. Confía en Él. Él te guiará. Él te dará la dirección. Y Él es el que va a ir delante de ti a derrotar a todos tus enemigos, a todos aquellos que vinieron contra ti, que te quisieron derribar o que te quisieron opacar espiritualmente o que quisieron robarte la fe, lo que sea. Pero no te dejes engañar. Confía en el Padre de las luces, confía en tu Padre celestial. Bueno, hasta aquí es la palabra. 3 valles maravillosos. Sí, vos me dirás, ¿cómo maravillosos? Si algunos son de dolor. Pero es que el dolor te llevará a las bendiciones. Recordá esto. Nunca Dios te dejará en el dolor. Eres tú el que tienes que saber que tienes que huir. Pasá ese desierto. Pasá, tenés que transitar ese dolor y el llanto dijimos que es normal, pero no te quedes, no permanezcas en el dolor, huí de ahí, porque Dios quiere que pases pronto para entregarte el regalo que tiene preparado para ti. Y ahora quiero orar para que seas un vencedor, una vencedora y encuentres la victoria. Ahí. Si hay un hijo que hace mucho tiempo que no ves, si tus finanzas están muertas, si tu matrimonio está muerto, lo que sea, la pérdida que hayas tenido, un matrimonio que fracasó y terminó en divorcio, lo que sea, o la pérdida de un ser querido, ahora vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta palabra maravillosa. Gracias Dios amado, porque realmente tu palabra, tú eres fiel y tu palabra fiel y verdadera. Oro por aquellos que están transitando el valle de las lágrimas o tal vez el valle de la muerte. Señor, para llegar al valle de la unción, dales fuerza, dale poder de lo alto. Padre, anímalos. Padre, en el nombre de Jesús, derrotamos toda arma del enemigo
para que no pueda contra ellos y ellos puedan confiar en ti y lograr la victoria que tienes preparada. Padre, profetizamos tu palabra, declaramos que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, profetizamos palabra, Padre, que Señor, ese valle de la muerte, esos huesos secos, Padre, esos sueños que estaban muertos, que estaban secos, hoy resucitan. Declaramos que esos sueños resucitan. Declaramos que hay nuevas oportunidades que están viniendo de la mano de gente que tal vez ni siquiera vos conocés. Vienen nuevas oportunidades. Dios te da una nueva oportunidad, tal vez un comienzo nuevo. Está viniendo, porque el valle de la unción ya está cerca sobre ti, porque el Señor te ha apartado, te ha elegido, te ha llamado, te ha escogido para una misión importante. Recíbelo hoy, recíbelo de parte de tu Padre. Gracias, Señor, yo lo recibo como me lo has dado a mí, se lo doy así a todos tus hijos, a aquellos que te aman, que te honran, que te alaban, aún en el desierto, Padre. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, fortalécelos y bendícelos para lograr y llegar a la victoria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias por haber escuchado esta palabra. Esta palabra es de bendición para mi vida y así te la quise dar a ti, para que sea bendición para tu vida también. Déjame mensajitos, te recuerdo mi mail es crisruth7@gmail.com. Y si no, mi teléfono lo tendrás al fin del video, es 11 33 032 252. En YouTube podrás ver esta palabra y dejarme el comentario. Y si necesitas oración, lo que necesites, te espero. Que Dios te bendiga grandemente. Te abrazo con todo el amor del Señor. Resiste, que la victoria ya está en camino. Dios te bendiga.